Hola mis Timoteos, espero se encuentren súper bien. Qué bueno es tener un tiempo especial delante del Señor para que Él nos enseñe más y más de su palabra. Estamos en esa materia preciosa sobre autoridad espiritual y hoy en esta materia de autoridad espiritual vamos a ver un tema muy importante y es casos de rebelión en el Antiguo Testamento. Uno de los casos de rebelión que encontramos en el Antiguo Testamento es esa rebelión que cometió Adán y Eva en el huerto del Edén, y eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 2. Todo Génesis capítulo 2, por favor quiero que abras ahí tu Biblia en Génesis capítulo 2, que lo puedas leer ahí, meditar, estudiar y podamos entender lo que pasó allí en el huerto. Y fue un caso de rebelión muy evidente, porque Dios había dado una orden, Dios había dado un mandato y Adán y Eva no hicieron caso y entraron en rebeldía, en desobediencia, ¿sí? Se dejaron engañar de la serpiente. Eva se dejó engañar de la serpiente, tomó del fruto y comió, y pues esto acarreó maldición y destrucción para ellos, ¿verdad? ¿Qué es importante entender? Que si tú no obedeces a lo que el Señor te dice, pues entras a ser un rebelde, a ser un desobediente, ¿sí? Y la autoridad de Dios se basa en la obediencia, ¿sí? No puedes ejercer autoridad si tú no estás sujeto a autoridad, si tú no estás bajo autoridad, ¿sí? Entonces es importantísimo tenerlo en cuenta. Por eso todo hombre sobre la tierra está sujeto a esa autoridad preciosa de Dios, ¿sí? Todo hombre, todo ser humano, todo hijo de Dios, todo el pueblo de Dios, estamos sujetos a la autoridad más importante, que es la autoridad de Dios, ¿sí? Y si tú quieres ejercer autoridad, tienes que estar sujeto a esa autoridad, que es de parte de Dios. Aquí en la tierra tenemos muchas autoridades que son delegadas por Dios, que han sido dadas por Dios, ¿sí? Que están los entes gubernamentales, las autoridades, el ejército, la policía, son entes que están en autoridad sobre nosotros y que nosotros debemos someternos a ellos bajo esa autoridad que ellos tienen, la cual han sido delegados para ejercer autoridad, ¿sí? Estamos en el colegio, en la universidad, y estamos bajo esa autoridad de nuestros maestros. En casa, si somos hijos, estamos bajo esa autoridad de nuestros padres, ¿verdad? Entonces, si somos empleados, trabajamos en empresas, en cualquier lado, y están nuestros jefes, ellos están en esa autoridad sobre nosotros, y nosotros debemos someternos a su autoridad, ¿sí? Si nosotros queremos ejercer autoridad, siendo esta escuela de Timoteos, que te va a llevar a ese liderazgo, ¿sí? a tener autoridad de parte de Dios, necesitas primero estar sumergido a esa autoridad, sometido a la autoridad de Dios. Es bien importante que lo podamos entender. ¿Qué fue lo que pasó con Eva? Ella tomó sus propias decisiones. Mientras más tomamos nuestras propias decisiones, nuestras propias acciones, más nos alejamos al someternos a la autoridad, de Dios. Pero cuando tú permites menos de tu propia cuenta, menos de tus propias acciones, menos de tus propias decisiones, más de la voluntad perfecta y soberana de Dios, entonces estás permitiendo que la autoridad de Dios se ejerza sobre tu vida y así puedas ser bendecido por eso. Mira lo que pasa con Adán y Eva. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es el resultado de su rebeldía, de su desobediencia, de estar en contra de la autoridad de Dios? Viene maldición. Fueron malditos, fueron expulsados del huerto del Edén, y vino dolores fuertes de parto para dar a luz, muy fuertes, que no los tenía, pero que vino a causa de
la desobediencia, a causa de estar en contra de la autoridad de Dios. El hombre igualmente tenía que ahora trabajar con sudor fuerte, con mucho dolor la tierra. Poder trabajar y sacar el fruto de la tierra tenía que costarle muchísimo. Y obviamente una separación total con nuestro amado Dios. En el huerto del Edén, Adán y Eva caminaban con Dios. Había una comunión, una amistad, pero apenas fueron desechados, se rompió eso. Entonces mira qué tremendo. Esto no es algo de que de mirar si bueno, no es tan malo eso de la autoridad. No, es todo, mi querido, es todo. Y vienen muchas consecuencias si no lo hacemos así. Algo bien importante que también quiero que podamos tomar y recibir es que la autoridad está por todas partes. Existe en la escuela, en el hogar, como les decía, en la policía de la esquina. Aunque tal vez sea menos instruido que usted, ha sido establecido por Dios como autoridad sobre usted. Es decir, que así la autoridad que esté sobre nosotros no te parezca, digas tú, no tiene méritos para estar allí, yo podría hacerlo mejor, o tiene tantos defectos, hace las cosas tan mal, o me parece que es una persona mentirosa, corrupta, no sé, qué sé yo. Pero eso no tiene nada que ver con la autoridad que ejerce esta persona o que ha sido delegada por Dios. Recuerda que toda autoridad aquí en la tierra ha sido puesta por Dios. ¿Qué es lo que nos compete a nosotros como hijos de Dios? Como su creación, como sus hijos, como su pueblo, es obedecer. No estamos para juzgar, señalar si sí es, si no es, si nos parece, si no nos parece, si cumple o no cumple nuestros requisitos, de ninguna manera. Estar en la autoridad, sea la autoridad que sea, tus pastores, lo que sea, tus líderes, así no te parezca. Tú lo que tienes que hacer es obedecer, es sujetarte a esa autoridad que ha sido delegada por Dios, porque si tú no lo haces es entrar realmente en esa rebelión en contra, no de esa persona que está en autoridad o sobre autoridad, sino contra el mismo Dios, porque Dios es autoridad. Su gobierno no viene del poder, viene de su autoridad. Qué impresionante, ¿no? Otro caso de rebelión, te quiero tocar solo 3 casos de rebelión que encontramos allí en el Antiguo Testamento, y es la rebelión de Can, ahí en Génesis capítulo 9. También quisiera que abrieras tu Biblia, que pudieras leer todo el capítulo 9, que pudieras entender de qué se trata esta rebelión de Can. Pero quiero solamente decirte algo, y es que Can era uno de los hijos de Noé. Noé se había embriagado y estaba, según lo muestra la palabra, desnudo. Su hijo Can lo vio su desnudez, inmediatamente fue a correr a contarle a sus hermanos, sin tener ni el más mínimo temor de injuriar a su padre de esa manera. En lugar de haberse quedado callado o tal vez de haberlo arropado para que no siguiera viéndose su desnudez, no, lo que él hizo fue correr a contarle a sus hermanos, a injuriar a su padre, sin tener en cuenta quién era Noé. Para él era su padre, era quien ejercía autoridad sobre él y no le importó. Y esto vino a traer consecuencias terribles para acá. Después del diluvio fue la descendencia de Can maldita, y su descendencia llegaron a ser esclavos de sus otros hermanos. Mira lo que trae la rebeldía, la rebelión, el desobedecer, el no reconocer la autoridad de Dios, el no reconocer la autoridad, sea la que sea, o con la que estás ahí enfrente, ¿sí? Si no reconoces esa autoridad, entrarías a rebelión, entrarías a desobediencia, y esto traería maldiciones sobre tu vida, esclavitud,
maldiciones. Tremendo, ¿verdad? Quisiera que leyeras muy bien Génesis capítulo 9 y pudieras ahí meditar un poco más en esta palabra. Y te tengo otro ejemplo y es el fuego extraño que Nadab y Abiú ofrecieron a Dios. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón y tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que él nunca les mandó. Escucha bien, di conmigo que él nunca les mandó. Dios nunca les mandó a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que eran siervos del templo, pero que en ningún momento Dios les había dicho que lo hicieran. Esto es causa de ir en contra de la autoridad, de lo que Dios les ha puesto a hacer, de lo que Dios te ha mandado a hacer. Y ahí podemos encontrarlo en la palabra de Dios, en la Biblia, en Levítico capítulo 10. Ojalá te leyeras todo el capítulo 10. Y ahí podemos encontrar esta preciosa historia que nos enseña tanto y que nos exhorta el Señor a no caer en esto. Como da que pensar la historia de Nadab y Abiú, ellos servían como sacerdotes, imagínate, eran servidores de Dios, pero no porque fueran personalmente rectos, sino porque pertenecían a la familia que Dios había escogido. Dios había puesto a Aarón por sacerdote y el aceite de la unción había sido derramado sobre su cabeza. Sus hijos eran simples ayudantes que servían junto al altar obedeciendo órdenes de su padre. Pero un día hicieron lo que no se les había ordenado. Un día tomaron sus propias decisiones. Un día hicieron lo que les parecía. Para ellos era bueno tal vez levantar esa ofrenda quemada, ese fuego para el Señor, pero era un fuego extraño porque Dios nunca les había ordenado hacerlo. A ellos, en ese servicio sacerdote que ejercían, no les era permitido hacerlo. Su padre Aarón nunca les dio la orden de hacerlo. Y entonces cayeron en este pecado y fueron muertos a causa de esto. Mira qué tremendo. Fuego extraño significa servir sin haber recibido órdenes. Servir sin obedecer la autoridad. Qué impresionante. El levantarte en contra de esa autoridad, de esa cabeza espiritual, de esa cabeza de ese líder, es estar en contra de la autoridad de Dios. Servir sin hacer lo que te han dicho que hagas, sin esas órdenes que te han dado, y te pones a hacer lo que no se te ha pedido hacer, podrías caer en maldición, en destrucción. Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta y tener cuidado. Otro de los ejemplos que te puedo hablar del Antiguo Testamento de rebelión es la rebelión precisamente de Aarón y María contra Moisés, la rebelión de Coré. Pero creo que con estos 3 ejemplos que te he podido dar, creería que podrías ahí en un momento reflexionar, pedirle al Señor perdón si has caído en esto. Tal vez no lo sabías, tal vez no lo habías visto de esta manera, pero el Señor siempre trae luz, quita los velos y nos hace entender y escuchar su voz claramente. Y hoy el Señor te está diciendo: atiende a mi voz antes que a tus propias decisiones, antes que a tus propios pensamientos. Haz exactamente lo que yo te diga.
sigue las órdenes que te doy, hazlo tal cual, al pie de la letra. Sé obediente. Debes estar bajo autoridad, primeramente la autoridad de Dios, pero también sobre todas las autoridades que han sido puestas sobre la tierra, porque esto viene de parte de Dios. Si estás en contra de las autoridades establecidas sobre la tierra, es estar en contra del mismo Dios. Así que mi querido, mi querida, mis Timoteos, espero que hayan aprendido en esta clase sobre sobre la rebelión, casos de rebelión en el Antiguo Testamento. Espero que puedas estudiar muy bien allí en la palabra de Dios, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 9, y puedas poder meditar un poquito más de lo que el Señor quiere enseñarnos. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima clase. Mil bendiciones.